Entonces, pues ya no tardan en que nos citen y vamos a estar ahí en sitio. ¿Ustedes saben qué salón tienen? Sí, ¿verdad? No. No, de hecho, No, tienen pero no, señal. porque Generalmente los publican, pero esta vez no he visto. Según yo, bien, en los horarios así nos toca el 4311. En horarios voy a entrar y si lo tengo, les paso el dato. Bien, ahora sí, vamos a... Se escaneó al revés, o sea, al revés me refiero a que primero está la página 2 y luego la 1. ¿Quién sabe por qué? Pues porque lo hicimos mal, ¿no? A ver, este es, digamos, el cierre del tema. Vean, esta es la parte 2, pero este es nuestro ejercicio. Este es nuestro ejercicio de un sistema mecánico. Observen lo que les decía. Aquí tenemos un resorte. Le estamos aplicando una fuerza, por lo tanto, este punto se mueve a una velocidad 3. La masa 2 se mueve a una velocidad 2 y tiene conectado aquí otro resorte y este componente fricción y resorte 4. La masa 1 a su vez tiene conectado de este lado un resorte y una fricción. Este modelito inclusive en el laboratorio de control lo tienen hecho de madera, sí están los resortes y las masas de madera, entonces de alguna manera alguien lo quiso reproducir. Ustedes recuerden en la parte eléctrica cómo se hace un oscilador. Ustedes recuerdan cuál es el circuito básico de un oscilador. Un resorte y una masa, ¿no? Y en la parte eléctrica es un capacitor y una bobina, ¿no? Inclusive le llaman el circuito tanque, o sea, un circuito que está armado de esta manera, así, y tenemos un capacitor, esto le llaman circuito tanque LIC, ¿sí? O sea, esto que tenemos así, le llaman circuito tanque. Cuando se le aplica un voltaje, el capacitor se carga y se descarga a través de la bobina adquiere campo magnético y se descarga nuevamente, de tal manera que aquí se presenta una señal senoidal. Claro que si nosotros no tenemos un mecanismo que mantenga la oscilación con el tiempo, se va a ir atenuando. Se va a ir atenuando de esta forma, ¿no? Se va a ir atenuando hasta que finalmente vuelve a quedar estable. Si la masa es una bobina y el capacitor es un resorte, si nosotros lo movemos, digamos, un solo resorte y una masa, y lo soltamos, empieza a oscilar, y también va a terminar la oscilación cuando, pues por los defectos de fabricación y por la misma naturaleza, hay fricción entre ellos, se va atenuando, y finalmente queda otra vez quieto. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los relojes antiguos de pared o los relojes de cuerda? Internamente tienen un resorte y el resorte va empujando el sistema oscilatorio para que se vaya dando el tiempo. Entonces, en cierto momento, la tensión del resorte provoca un empujoncito para que se mantenga oscilando. Si no, pues arranca, empieza a moverse el péndulo del reloj, y con el tiempo se detiene. Entonces, cada vez que llega a un punto, hay que darle un empujoncito, y esto es muy similar a los columpios, ¿no? Si alguien se sube al columpio, se avienta, es una masa que empieza a oscilar. Si nadie le da el empujoncito, va a terminar en equilibrio, ¿no? Va a terminar en estado de equilibrio. Para nosotros, quienes estamos en el ámbito del control, tener un sistema que oscile no es deseable. Esta respuesta no es deseable.
pero el circuito, si lo analizamos, vamos a ver que nos puede dar una respuesta así, oscilatoria. ¿Por qué no es deseable? Porque que se trate de un avión y que tenemos nuestro sistema que controla la dirección, ¿sí? Tienen su timón de dirección, el que está en la cola, y luego tienen los flaps para una especie de filos que tiene el ala en la parte de atrás, que para poder dar un giro en el aire, levantan un flap, y entonces eso provoca que haya una inclinación y que dé el giro este avión. Rara vez se usa el timón de cola, según los expertos. Hay un caso por ahí documentado de que por un error de mantenimiento de este avión, pues se le trabó el timón de elevación, que en la cola llevan aparte un timoncito, unos aleroncitos que permiten subir o bajar también. Entonces se le trabó. Aplicaron fuerza para poder destrabarlo, y resulta que se bota el tornillo y el avión, que era de Alaska Airlines, perdió. Ahí aparece nuevamente la palabra control. Perdió el control y el avión se puso de panza, o sea, empezó a volar así de cabeza. Finalmente, con muchos esfuerzos, lograron otra vez enderezarlo y buscaron una forma de aterrizar, pero esa respuesta fue casi entonces oscilatoria, o sea, dieron un estímulo y el avión pues se siguió. En lugar de equilibrarse o mantenerse horizontal, entonces se volteó y con la panza hacia arriba. Entonces, más complicada la situación. Al final, les digo, lo volvieron a enderezar, pero ya no quisieron intentar la maniobra esa. Les dieron entrada a un aeropuerto allá por Los Ángeles. Salió de Puerto Vallarta, iba a un punto allá en Alaska, pero con escala en Estados Unidos. Y como ya sabían que a la hora de aplicar esfuerzo se podía otra vez trabar el timón, hicieron un simulacro y entonces no pudieron controlarlo y se fue directo al mar, ¿no? Y ahí fue fatal. Pero, porque entonces tenemos respuestas de este tipo, y les digo, en sistemas de control no son deseables. Que algo empiece a oscilar es un sistema inestable. Más adelante vamos a ver la clasificación de los sistemas de control. En este caso, si estamos viendo este diagrama, si aplicamos la fuerza y la soltamos, pues seguramente sí vamos a tener ese efecto. Pero aquí se trata de tener aplicada la fuerza con distintas señales de excitación. Generalmente es la función escalón, o sea, aplicamos una fuerza de cierta magnitud por un tiempo. Y listo, en ese tiempo es en donde hacemos el análisis. Si tenemos el sistema así, ya vimos los componentes y ya vimos también en qué puntos están las velocidades. Siempre en las masas hay una velocidad, y solamente en el caso de que tengamos un componente entre la última masa y en donde estamos aplicando la fuerza, como en este caso. Por eso, aquí sale la primera ecuación. La fuerza aplicada, pero viendo nada más al resorte, es igual a la integral de 1 en K3, porque así se llama el resorte, por la diferencia de velocidades. ¿Cuál? La que está en este punto menos la de arriba, U3 menos U2. Listo, aquí se acabó la primera ecuación. La segunda, todo alrededor de la masa. Esta la tenemos que igualar a 0. Acuérdense que la analogía es una malla que no tiene fuentes, y entonces el primer elemento recomendable a considerar es la masa 2 por la derivada de su velocidad, que es la U2. O sea, la masa no puede estar entre dos velocidades, no se deforma. Y luego metemos este resorte, que ya lo habíamos puesto en la ecuación 1, pero ahora desde el punto de vista de la M2. Entonces, si tenemos este resorte provocando fuerza, la fuerza va a ser igual a 1 en K3
pero ahora tomo como referencia la velocidad de aquí, U2 menos U3, y aquí lo tenemos. Como verán, me equivoqué, lo puse al revés, pero lo correcto es así, es U2 menos U3. Y luego tenemos otro componente que es este, o sea, tenemos que tomar en cuenta todo lo conectado a la masa. Y nuevamente es una bobina, perdón, un resorte, es 1 en K2 por la integral, vamos a ampliar esto, y, bueno, pero queremos ver lo que tiene conectado esto por acá. ¿Qué tiene conectado esta masa? Ya vimos la misma masa, el resorte, y estos dos elementos. Podemos decir que aquí hay una velocidad U0, pero vale 0 porque es fija. Aquí lo quise representar y vean, está el resorte 2, que está entre dos velocidades, la U2 y la U1. Este de aquí, este se mueve a velocidad U1, más la fricción de 2 por una velocidad U2, que es la de este punto, menos la de arriba, pero la de arriba es 0. Aquí también hay que ponerle que la U0 es 0. Aquí hay otro resorte, el K4. ¿Qué velocidad tiene aquí? U2. Acá arriba, 0. Entonces tenemos 1 en K4 integral de U2 menos U0 por dt. Entonces esto se va a 0 y nada más queda 1 en K4 integral de U2. Y la última ecuación la vamos a generar de la masa 1. ¿Cuántos elementos va a tener? Vean que la masa 2 tiene 1, la misma masa, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos que van a aparecer también en el diagrama eléctrico. Este tiene 1, 2, 3 y 4. La masa 1 afectada por la velocidad 1, el K1 por la velocidad 1 menos la U0, pues va a ser la velocidad 1, y luego la fricción 1 afectada solamente por la velocidad U1. Y claro, que ya teníamos, la velocidad U1 menos la U2 relacionada con este resorte. Entonces son 4 elementos, tenemos aquí la siguiente ecuación, la masa 1, el resorte 2, que ya lo teníamos acá, nada más que ahora es U1 menos U2, o sea, solamente invertimos la velocidad. Y luego tenemos un resorte por la integral de la velocidad 1 más la fricción 1. 1, 2, 3 y 4. Son 4 elementos de esta tercera ecuación. Con esto, nosotros ya podemos escribir nuestro diagrama o nuestro diagrama eléctrico. El primero es una fuente, que le vamos a llamar F de T, y el segundo es un capacitor que está bajo el efecto de dos, las velocidades son corrientes, la analogía, en mallas las velocidades son corrientes, entonces este capacitor está bajo el efecto de dos corrientes que se están restando. Y en la malla 2 vamos a tener una bobina que está afectada solamente por la corriente 2, el mismo capacitor 3, ¿sí? Nada más que ahora es U2 menos U3. Luego tenemos el resorte, que es un capacitor K2, compartido con la malla 1, aquí debe estar compartido porque hay una diferencia de velocidades, y luego la fricción solamente afectada por la velocidad 2 y el capacitor 4 por la velocidad 2. Nos vamos a la última malla, vamos a tener una masa, o sea, una bobina, solamente afectada por la velocidad 1 o corriente 1, un capacitor que va a estar entre dos mallas, que es la misma de acá, o sea, si tenemos una en una malla, dice que es entre la 1 y 2, pues va a tener que aparecer acá arriba, en donde tenemos el K2, acá está arriba. Y luego tenemos un capacitor afectado solamente por la corriente 1 o velocidad 1 y una fricción por la U1. Entonces, son 3 mallas, la primera tiene un elemento compartido, el segundo tiene un elemento compartido entre la 1 y la 2,
y también hay un elemento compartido entre la 2 y la 1. Los demás no pasa una corriente diferente, o sea, es la U2, la U2 y la U2. Y la última malla, tenemos un elemento compartido entre la 1 y 2, este componente solamente por la corriente 1 y estos dos elementos también. Si nosotros lo pintamos, resulta que es esto. Bueno, aquí lo pasamos a Laplace y para que no se nos complicara ver las ecuaciones, la integral es 1 en S por K3 y la diferencia de velocidades. En la segunda ecuación, como es una derivada, es la masa 2 por S y su velocidad. Luego tenemos este mismo, nada más que invertidas las velocidades. Luego este otro capacitor entre dos mallas, la 2 y la 1. Este componente solamente afectado por la U2 y este otro, que es un capacitor, también afectado por la U2. Entonces vean, el primero, tal cual, es un capacitor. Aquí representamos que pasa la corriente 3, que aquí dice U3, y aquí va la U2. O sea, así de sencillo está. Y luego este tiene 5 elementos. El primero que aparece aquí, no en la ecuación, sino en la malla, es este mismo. O sea que este ya no lo tengo que pintar porque ya está aquí. Y luego este que no he considerado es una masa, por lo tanto lo pinto como bobina. Y en este lugar, porque por aquí solamente pasa la U2, o sea, no lo puedo poner ni acá, porque si lo pongo acá significa que está bajo el efecto de estas dos U's. Entonces aquí me dice, la bobina 2 está afectada solamente por la U2. Bueno, pues tengo que pintarlo acá. Este elemento ya lo tengo. De una vez, este otro, que es una resistencia o una fricción, solamente afectada por la velocidad U2. Bueno, pues aquí en serie. Y este, que es otro capacitor, el 4, solamente afectado por la velocidad U2. Aquí va. Y este componente que es compartido, aquí sí lo pinto de este lado, porque aquí pasa U2 menos U1. ¿Cuántos elementos tenemos en la malla 2? 1, 2, 3, 4 y 5, que son los que tenemos aquí. Y para pintar por último la malla 3, o la tercera malla, o la tercera ecuación, aunque esté relacionado con la velocidad 1, entonces vemos que hay un elemento que ya está considerado, es el que tiene que ver con el capacitor 2, que está aquí. Ya no lo pintamos, está ya considerado por formar parte o ser común a las dos mallas. El siguiente nos dice que es una bobina M1 que solamente está afectada por la U1. Pues sí, aquí nada más pasa la U1. Y también pasa por ahí en la U1 el capacitor 1. Aquí lo pintamos y luego el D1, que es la resistencia. Y como se podrán dar cuenta, pues es un circuito de 3 mallas, así como lo pintaron. Sí, o sea, la parte mecánica que tenemos aquí abajo, su equivalente es esto. Y de aquí nosotros ya podemos analizar. Y entonces tendríamos que pintar las ecuaciones como sabemos, ya sea diagrama de bloques o diagrama de señales. Tendríamos que calcular primero la U2, que incluso aquí está ya la ecuación, y luego de la U2 calculamos aquí un voltaje que va a ser igual a lo que vale este por la diferencia de corrientes, y luego la corriente U2 y luego un voltaje aquí y luego la corriente U1. Planteamos las ecuaciones, pintamos el diagrama de señales y lo que nos pidan lo podemos sacar. ¿Qué relación de salida a entrada? Bien, estas mismas ecuaciones, si al ingeniero le prefiere utilizar nodos, pues entonces nos vamos a encontrar con esto así. La forma de pintar el de nodos, muchos dicen que es más difícil, la verdad que no, porque partimos de esto. Si aquí las U's o velocidades son análogas a las corrientes en un circuito de mallas.
Pero en un circuito de nodos son análogas, las U son análogas a las corrientes, perdón, a los voltajes, Aquí me dice que este componente, que ahora no es un capacitor, sino una bobina, recuerden que se invierten, está bajo el efecto de 2 voltajes. Entonces, lo que nos recomiendan es arrancar pintando en dónde están los voltajes, o sea, poner 3 puntos. Inicio con un punto aquí, que se llama U3, un punto aquí que se llama U2 y el otro punto que es U1. Y resuelvo la primera ecuación. Este componente, que es ahora una bobina, está entre 2 voltajes, el 3 y el 2. Pues aquí está el 3 y el 2, ahí lo conecto. Listo, se acabó. Ahora, este componente está bajo el voltaje 2 nada más, entonces es la masa 2. A ver si se puede ver. Aquí está la masa 2, que ahora es un capacitor. Y con respecto a tierra, o sea, 0. Entonces nada más lo colgamos ahí y a tierra. Este componente es el mismo que ya tenemos aquí, del K3, ahí se queda. Y luego tenemos este, vean, este viene siendo otra bobina, pero está entre el voltaje 2 y 1. Bueno, pues aquí está el voltaje 2 y aquí el 1, aquí pinto la bobina K2. Y luego este componente, que es una fricción o una resistencia, está solamente bajo el efecto del voltaje 2. ¿Dónde está el 2? Aquí. Pues aquí lo pintamos, D2. Y este, que es una bobina también, está solamente bajo el efecto de U2. Pues aquí está el voltaje 2 y a tierra. ¿Cuántos elementos tenemos en el nodo? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, estamos bien. El último nodo dice, tenemos un componente que está entre 2 voltajes, que es el mismo de acá arriba, pues ya está aquí conectado. Y este elemento es masa 1, es un capacitor que solamente está conectado al voltaje 1. Aquí está el voltaje 1 y lo ponemos así. Y luego tenemos esta bobina que también está al voltaje 1, aquí está, y lo pintamos. Y por último, la fricción está a la velocidad 1, pues este es el U1, y listo, lo conectamos. Entonces, desde mi punto de vista, es más fácil pintar un circuito de nodos, porque partimos pintando las distintas velocidades. Generalmente la que nos da la pauta es donde está la fuerza, aplicada la fuerza, y ahí vemos, aquí está la U3, la pinto aquí, la U2 aquí, y hay una U1, la pintamos acá. Y ya nada más vemos, ¿está entre 2 o solo en 1? Entre 2, sale, lo colgamos entre los 2 nodos. Solo 1, como estos 3. Aquí también hay uno entre 2, pues está acá, y el resto 1, y listo. De esa manera pintamos. Aquí nos falta decir que aquí entra el U3, ¿sí? Y se separa en estos elementos, y por acá entra el U2 y se separa en estos elementos. Recuerden que U1 en nodos es voltaje, ¿sí? O sea, estas ecuaciones las traduzco como voltajes. Como corrientes tendríamos la ley de suma de corrientes. Una corriente se separa, una corriente que entra aquí se separa en 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Una corriente que entra aquí se va a separar en estos 3. O sea, las mismas reglas. Y en el caso de mallas, pues también la práctica nos lleva a las mallas muy fácilmente. Entonces, simplemente las consideramos corrientes y aseguramos que el componente que esté entre 2 corrientes aparezca común en 2 mallas, ¿sí? Entonces, así quedaría este ejemplo. Voy a volver a escanearlo para que suba en orden. Realmente este es el ejercicio 2, aquí se plantea, estas son las ecuaciones íntegro diferenciales, pasamos a Laplace y listo. Aquí ya las dibujamos. Inclusive desde aquí las podemos dibujar,
desde estas ecuaciones ya las podemos dibujar, ¿sí? El que sepamos que es una integral, y si queremos mallas, ya sabemos que va a ser un capacitor, el elemento común. Si queremos nodos, pues va a ser una bobina. Espero que quede más claro así, ¿sí? Sí, profe. Ese ya está en el Sí, Drive. profe. Les comento que lo voy a reescanear para ponerlo en orden. Ya tengo las hojas aquí, entonces salió primero la 2 y luego la 1, pero por cualquier cosa, no estamos compartiendo, se llama ejemplo M, ejemplo M. El anterior que subí es sistema masa resorte de fricción. Y nada más por consultar un poquito los libros, o sea, no, les digo que ustedes se van a encontrar con distintas formas de pintar los sistemas físicos, los sistemas mecánicos. A ver, vamos a ver por aquí. El Bolton, bueno, el más viejito, el libro más viejito, que es Retroalimentación y Sistemas de Control. Van a verificar cómo es que analizan los sistemas mecánicos. No nos vamos a meter con mucho detalle aquí, porque les digo, tiene su particularidad y usan muchas notaciones con referencias de índices, entonces no considero que luego eso complica un poquito, pero vamos a ver si están por aquí. Redes de adelanto, compensación, sistemas. El tema lo pueden encontrar como modelado también, o analogías. Gráfico de señales. Vamos a ver si está por aquí. Transformadas de Laplace. Transformadas. Aquí el detalle es que luego no lo toman como un tema particular y luego lo van utilizando conforme van avanzando en algún, por ejemplo, en bloques dicen, este es un sistema mecánico, entonces, y estas son sus ecuaciones. A ver, vamos a darle un recorrido al librito así nada más. Si de pura casualidad lo tenemos. No se vayan, no se vayan. Acuérdense, estamos al aire, entonces no podemos tener pausas. Aquí está uno. Aquí está uno. Y les digo, la idea es nada más ver cómo lo... Vean. Aquí está. Les digo que van a encontrar el sistema de forma horizontal en algunos libros. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? Que la fuerza se está aplicando a esta masa 1 y tiene conectado un resorte aquí entre esta masa 1 y 2 y luego la masa 2 tiene conectado este otro resorte y aquí es fijo. ¿Sí? Pero aquí abajo están representando que hay una fricción 2 y que aquí tenemos una fricción 1. La mayoría de los libros usan las letras B o D para la fricción. ¿Sí? Aquí usan la F. Y vean lo que tienen como ecuación 1. Dice la fuerza por K1X2, ¿sí? más K1X2. Aquí está el X1, que es la X2, que es el movimiento. Quiere decir que aquí están usando esta ecuación con respecto a esta masa 2. Y luego M1S cuadrada. ¿Sí? La M viene siendo la masa y la fricción 1 y luego el resorte K1. Pero si se dan cuenta, no llevan una estructura para poder decir,
¿qué elementos tiene? Nosotros sabemos que si partimos de aquí, vamos a tener que la fuerza aplicada va a ser igual a m1 por la derivada de la velocidad 1. Y vean cómo se complican un poquito más porque como no están usando velocidades, están usando desplazamientos, entonces aparece una segunda derivada. O sea, el desplazamiento y la velocidad es segunda derivada del desplazamiento. Bueno, masa por aceleración sería la segunda derivada del desplazamiento, la velocidad derivada de la aceleración, del desplazamiento, y entonces por eso aparece este ms cuadrada. Esto nos convierte el sistema en un sistema de segundo orden y entonces ya se complica un poquito más. Finalmente sí sacan sus ecuaciones y me parece que aquí las representan en un diagrama de señales y esto pues es bien fácil resolverlo, pero es lo que les comento, debemos tener cuidado porque la forma en que lo analizan es un poquito complicada. Lo manejan a nivel de distancia en lugar de velocidad. La analogía para los eléctricos es que manejemos voltaje o corriente. Si manejamos distancia, ¿cuál sería el equivalente eléctrico? En mallas, ¿cuál sería el equivalente eléctrico si usamos distancias? ¿Se acuerdan cómo se define la corriente? Como el movimiento de cargas o la derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente. Entonces, ya en un circuito eléctrico, en lugar de considerar corrientes o voltajes, según el arreglo, tendríamos que estar manejando cargas y pues no es práctico analizar a ese nivel. Por eso, sí, aquí se desplaza una distancia 2, pero significa que se mueve a una velocidad 2 y por eso nosotros usamos las ecuaciones como esta que escaneamos, usando las velocidades. ¿Sería como voltaje? No, es a nivel carga. O sea, si vamos en escalas, si tenemos aceleración, la siguiente es velocidad y la siguiente es desplazamiento. Aquí tendríamos corriente y la definición de corriente, a ver, vamos a ver si por aquí la tenemos. Definición de corriente eléctrica. De corriente, a ver si sale, ¿no? Corriente eléctrica. Debe haber ahí una representación matemática de esto y lo más seguro, no, pues vean, la corriente es la carga entre el tiempo, o sea, nos estaríamos metiendo a nivel cargas, o sea, todavía un poquito más abajo. Aquí está la corriente es derivada de la carga con respecto al tiempo. Pues no, nosotros no analizamos los circuitos a nivel carga, es a nivel corriente o a nivel voltaje. O sea, estamos yendo todavía a un detalle más abajo. No es práctico. Por eso, aquí les aparece una segunda derivada. La masa por la aceleración es la masa por la segunda derivada del desplazamiento. Ah, pues mejor la masa por la derivada por la velocidad, ¿sí? Entonces, aquí sí ya podemos convertir esa única derivada en una sola S. Y les digo, aquí lo toman como ejemplo para aplicarlo a los sistemas de diagramas de señales, pero no hay un tema particular, vean, ya no aparece otra vez. Y por ahí en otros temas vuelven a sacar sus diagramas de mecánicos. Entonces, por eso les comento que en algunas cosas sí es muy bueno esto, el Di Stefano, y en otras se complica. Se complica, creo que ya no tiene más. Ahí está, ¿cuál tenemos también? ¿Cuál tenemos? El de sistemas de control para ingeniería, introducción a los sistemas de control. ¿Cuál es?
Creo que es este. ¿Cuál es el OGATA? Creo que este es el OGATA. No, bueno, déjenme bajarlo. El punto es que debido a esto, algunas academias prefieren mejor hacer sus apuntes. Y antes, la Academia de Control tenía un librito, se llamaba así, Control 1 y Control 2, y venían muchos ejemplos de esto. Por ahí lo tenemos, yo creo que lo vamos a escanear también para que tengan algunos casos adicionales. Y ese estaba hecho prácticamente a mano. A ver, vamos a ver aquí si hay sistemas, ganancia, relación entrada y salida. Vean, potenciómetro, sistemas físicos, ¿sí? Página 76. Vámonos rápido a la 76. Aquí le llaman sistemas físicos. Aquí estamos. A ver, página 63. Y vamos a entrar al modelado de sistemas físicos. A este le gusta entrar mucho en derivados. Sistemas físicos, miren. Vamos a ver. Introducción al modelado de los sistemas físicos. Vamos a ver. Sistema eléctrico. Pues ya vimos esto. Modelo gráfico y su modelo matemático. Es lo mismo exactamente. Y lo que esperamos es que tengamos un sistema de otra naturaleza. No importa si es nodos miren, aquí está. Sistema mecánico de traslación. También le llaman así sistemas mecánicos traslacionales, o sea, que se mueven en línea recta. Y el más sencillo es el que vimos, masa, resorte y fricción. Pero aquí están aplicando la fuerza en la masa, está el resorte y no se ve por ahí alguna fricción. Hay una constante K, está en reposo, según se muestra en la figura A. Y vean, entonces, conforme van aplicándole fuerza, se va moviendo una distancia, ¿sí? Y es otra forma de analizarlo. ¿Qué es lo que tienen aquí? Nuevamente, vean, está en función del desplazamiento. Masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a T es igual a mg, y vean que aquí aparece, ¿qué es G? ¿Les recuerda qué es G? ¿Se acuerdan que era G? ¿Ganancia? No, esta G de aquí. Gravedad. La gravedad, la aceleración de la gravedad. El que lo pongan en forma así vertical significa que aquí está actuando la aceleración de la gravedad. Entonces, sí, sí existe, está participando, pero lo que vemos es que para cuestión didáctica esto lo complica mucho. Entonces, si van a los libros y le van a echar una mirada a esto, pues tengan cuidado porque nos puede traer más problemas el que metamos a nivel de distancia, de desplazamiento. Y aquí hay un ejemplo, les dan valores y vean lo que les decía. Este arreglo masa-resorte, su respuesta va a ser así, inestable. Nosotros estamos en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. En el control no son deseables las oscilaciones, pero por ejemplo en comunicaciones dependen mucho de las señales oscilatorias, ¿sí? Para que podamos propagar una señal en el espacio, forzosamente debe estar montada en una señal oscilatoria, porque campo magnético y eléctrico se están mutuamente reforzando para que se puedan propagar. Los circuitos de radio o las plantas transmisoras, ustedes han escuchado, ¿no? La W, 900 kHz, significa que su portadora es de 900 ciclos por segundo. Depende mucho de un oscilador. Entonces, si somos electrónicos o
metidos en el ámbito de las comunicaciones, ahí sí utilizamos las oscilaciones. En control no. En control, lo más que van a encontrar, y aprovechando que estamos aquí, vean cómo están pintando esto. Entonces, les digo, sí, échenle una revisada. Y aquí se utilizaron, igual, están en un sistema de segundo orden por el uso de la distancia. Bueno, ahí está la analogía. Luego viene el rotacional. No nos vamos a basar en estos porque, por lo mismo que les comentaba, nosotros nos vamos a basar como está mostrado aquí, con una velocidad angular, pero vean que también se puede representar como un desplazamiento angular. En lugar de velocidad, radianes por segundo, pueden ser grados, a nivel grados nada más. Entonces, les digo, nos esperamos un poquito al día de mañana y vamos a ver cómo lo vamos a atacar el sistema rotacional. Vean, aquí está. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Con respecto a lo de la evaluación, no sé si podamos analizar una duda. Dígame, aquí la idea nada más es que vieran aquí esta otra forma de representar la fricción B1, B2 con estos que ya nosotros vimos, ¿no? Y le ponen estas rueditas para indicar que aquí no hay fricción con la superficie. Pero, les digo, depende del libro. Venga la duda, a ver, vamos a comentarlo. Y mañana iniciamos con los rotacionales. Ok. Sí, en el ejercicio 3, la verdad le voy a ser bien sincero, no entendí qué realmente nos pedía. Ejercicio 3 y... caray, ¿dónde está el ejercicio 3? Déjenme ver. Dice... ejercicio 3. El más sencillo. Sí, mire. Nosotros lo vamos a proyectar rápidamente antes de que se acabe esto. Y... Profe, y aprovechando en lo que se presenta una pregunta, ¿se debe de entregar mañana a las 12 de la noche por muy tarde o 12 del día? De la noche. Ok. Vale, profesor. Bueno, Gracias. el viernes 12 de la noche. O sea, para el viernes, por muy tarde, el viernes. Sí. Ok, gracias. Sí, dígame. No, gracias, profesor. Y entonces, caray, se perdió. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la ecuación, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Dice de la siguiente, obtenga la función de transferencia. O sea, ¿qué nos piden? CS entre RS. Y está, digamos, fácil. ¿Por qué? Porque factorizan RS. Hay un paréntesis grandote donde se suma con este y con este. Y entonces nada más despejamos CDS entre RDS. Ok. Esto de forma directa, pero esto lo podemos representar por diagrama de señales. ¿Sí? Y vean que está multiplicado por esto, llega a RS. O sea, son 3 elementos que se están sumando. Entonces quiere decir que si factorizo RS, voy a tener este elemento que va desde CS, una trayectoria, y llega a RS. Ok. Luego este otro elemento va a tener una trayectoria y llega hasta la salida. Recuerden quién es la salida, ¿eh? La salida es ¿quién? Es R, ¿no? Es esta, CS. Sí. O sea, si nosotros estamos dividiendo aquí, recuerden que la función de transferencia es la relación entre la salida y la entrada. O sea, acuérdense, si tenemos duda, siempre les comento que si tengo A entre B,
o más bien el bloque entra A y aquí se llama G y aquí B. O sea, si tenemos esto, bueno, la flecha va aquí. ¿Qué digo que vale B? B vale B, A por A G. por G. B Exacto. es igual a A por G. Y si despejo G, B entre A es igual a G. O sea, la salida es lo que está en el numerador y lo de abajo, la A, por eso está a la izquierda, le llaman excitación o estímulo al sistema. Entonces, si nosotros tenemos esta ecuación aquí, significa que la la C, es la respuesta. Y acuérdense que siempre en las ecuaciones a la izquierda va la respuesta, o sea, la salida. Entonces, ¿quién entra aquí? RDS, RS. que multiplica este. Y luego entra otra línea R por S que multiplica este. Y luego y al final, en la contribución de los tres nos da CS. Eso quiere decir que van a tener 3 trayectorias. ¿Sí? Y hay que aplicar Mason. Inclusive, ese valor de 12 entre S más 2, ¿sí? O sea, esta ecuacióncita, 12 entre S más 2, la pueden, me parece, sustituir, es cuestión de hacer la prueba. Esto es 12 entre S más 2. Es cuestión de hacer la prueba. Sí, O sea, es que, por ejemplo, mi duda es que yo hice como 3 bloques, así como estaba explicando que se multiplicaban, y ahí entré como en confusión porque no sé si ahora son bloques o era lo de los puntitos que nos explicó. sí, es con los puntos. Ok, igual en el 2, ¿no? Sí, Ok. Y hasta ahí me quedé, la verdad, porque hasta ahí, o sea, sí saqué lo que dijo que factorizáramos, pero no sé si quiere que lo resolvamos hasta donde queda CS, perdón, sí, CS entre RS y lo ponemos como en diagrama, el resultado. sí, aquí esa es la idea de que esto lo representemos en un diagrama de señales y que apliquemos la fórmula. ¿Cuántas trayectorias van a haber? Ya les comenté, son 3. Ok. Y ¿cuántos nodos hay? Entonces hay que verlo. Pero vean esto de aquí, esta división de aquí, cómo la pueden representar, ¿eh? S12 entre S más 2. ¿Sí? Ok. Sería poniendo, por ejemplo, 12 en un puntito y abajo, ¿no? Bueno, como en un nodo, S más 2, ¿no? Lo pueden poner así como multiplicar, como si fueran 2 elementos multiplicados. 12 multiplicado por 1 entre S más 2. Ya, ajá, o S más 2 a la menos 1, sí. Sí, Ok, sí, ok. para que le puedan poner el valor a la flecha. Sí, porque hay otra, por ejemplo, dijo que eran 3 trayectorias. Yo lo había puesto de una. No sé dónde salen las 3, profe. Es que se están sumando. O sea, el resultado de es la suma de estos 3. Y acuérdense, en un punto, una suma es así, ¿no? O sea, en un punto, o sea, digamos que este es CS, por acá llega A, B y C. O sea, cuando tenemos 3 elementos sumándose, van a coincidir en un punto. Ok. S, A, B y C, pues son los factores que tienen ahí. ¿Y quién arranca? RDS, ¿no? La cuestión de pintarlo bien, ¿no? Pero el que arranca es RDS. O sea, véanlo. ¿Qué tenemos del lado de CDS? RDS que multiplica a un bloque o a una flecha. Y luego entra también el RS, pero aquí el signo se lo ponen al factor porque para que siga siendo positivo. ¿Y quién entra también? El mismo RDS por 12 entre S más 4. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Es que creo que mi duda es que me confundí con lo de los bloques porque cuando usted me está diciendo que entran 3, se suman, ¿no? Y con los bloques creo que se multiplica, ¿no? Sí. Ya, sí. Cuando entran, aquí es suma, ¿eh? Recuerden que si es suma y es bloque,
así, miren, más, más y más. Y aquí está CDS. O sea, así. O sea, cuando es suma en bloques, tienen que usar este. Sí, Ajá, y atrás nada más meteríamos RDS que multiplica A, RDS que multiplica A y RDS que multiplica A. O sea, tres bloques que se están sumando y la respuesta es CDS. O sea, está sencillo, ¿no? Entonces, ya sea que lo hagan por bloques y pues lo convertimos fácilmente a nodos. Okay. Esa suma se convierte en un punto, un nodito. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, con respecto al ejercicio 2, profe, yo lo hice nada más con puros bloques. ¿Hay problema o si lo quiere por Mason igual también? Es que la idea es que comprobemos el resultado. Okay. Por eso dice, compruebe su respuesta, que debe ser más fácil. ¿Sí? Aquí tenemos la R como estímulo, suponiendo que R es la entrada, aquí ya la tienen, tenemos que pintar X, y luego con X sacamos Y, y luego con Y me parece que W, o W, no, es que aquí la dibujaron al revés, pusieron la ecuación igual a W, debieron haber puesto W igual a esto, y luego Y depende de W, que se calculó atrás, y luego la C depende de Y. O sea, aquí hay un truco que los engaña, pero la solución es, escriban la ecuación W es igual a, para que sea respuesta. Ok. ¿Sí? Okay. Entonces, primero hago la X, que depende de R. Y depende de Y, pero esa la traemos en cuanto la tenga. Cuando tengo X, que depende de Y, después puedo calcular Y, que depende de W, pero la W la tengo que poner del lado izquierdo para ponerla en función de estos. Y luego ya la C, pues depende de Y. Entonces, la primera ecuación me dice a quién debo sacar. La Y. Pues saco la Y. Y esta me dice a quién. Pues a la W. Pero esta W es esta, nada más que la pintaron al revés. Entonces pongo W igual a X menos 6 entre S más 2 por Y. Y otro detalle aquí que les recomendé mucho. No arrastren esto en la solución. A este le pueden llamar G1, a este G2 y a este G3. Lo resuelven, todo queda en función de G y este G0. Y después nada más sustituyen lo que vale. Ustedes pueden decir aquí, este de aquí es G1, entonces me queda R menos 5Y por G1. Entonces, ya no arrastran tantas veces, ya se va a acabar, pero esta es una recomendación, renómbrenlo, resuelven con puras Gs y al final reemplazan lo que